en vivo por Facebook. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que para muchos es causa de controversia o incluso causa de juego y es el impacto que puede tener el Evangelio en las personas. Algunas personas creen que el Evangelio no puede impactar las vidas, que el Evangelio no puede hacer nada en nuestras vidas. Algunos lo ven de manera pragmática, como que, bueno, te puede funcionar a ti, pero a mí no me puede funcionar. El día de hoy vamos a estar conversando acá con mi hermano Alexis sobre eh, cómo el Evangelio puede cambiar nuestras vidas, cómo el Evangelio puede transformar nuestras vidas. Entonces, Alexi, cuéntame un poco de esto. ¿Cómo el Evangelio puede cambiar la vida de la mayoría de las personas? Hoy en día se ve mucho lo que son los oradores motivacionales, personas que simplemente predican, como te decía, algo pragmático, algo que funcione, pero quizás funciona para uno y no para otro. ¿Qué me puedes hablar de esto, del Evangelio? ¿Cómo? Bueno, Kevin, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y de verdad el tema de hoy es bastante bueno, ya que muchos nos hacemos esta pregunta. En realidad, como Kevin comentaba, en el mundo la mayoría de las personas están buscando un cambio. Y las personas han llegado a la conclusión de que el ser humano no puede cambiar, de que el ser humano no puede ser transformado. Y muchas veces vemos que las personas llegan al punto de decir, si Dios me hizo así, pues así me debe querer Dios. Y si yo soy así, pues también los demás me deben querer así. Y es cierto, como dices, actualmente tenemos oradores motivacionales, tenemos videos de autoayuda, libros que son de autoayuda y donde siempre tratan de que las personas busquen la motivación para cambiar. Y por lo general la persona que está buscando cambiar va y busca, ve esos videos, lee todos los libros y el libro te puede explicar qué hacer y todos los pasos para cambiar, pero aún así el libro te va a decir qué es lo que debes hacer. La persona sigue sin encontrar el poder que lo ayude a cambiar. La persona, por mucho que busque, aunque el libro le diga qué puedes hacer y todos los pasos para cambiar, la persona a veces no tiene el deseo o el poder de cambiar. Y es aquí donde está la intriga del tema de hoy, Kevin. Ese poder solamente nosotros lo podemos encontrar. Es por medio del Evangelio, por medio de Dios, por medio de la palabra. Dice en Jeremías 31, versículo 34, Dios le dice a los israelitas, les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus palabras. Una de las cosas por lo cual las personas no cambian es porque ellos están enfocados en su pasado, en sus errores, en sus malas decisiones y por lo general muchos de nosotros, por ejemplo, empezamos algún proyecto y cuando no nos va tan bien, nos gustaría iniciar de nuevo y volver a hacerlo. O en el caso de cuando estamos pintando una pared porque vimos en algún comercial que el color era muy bonito, pero cuando la estamos pintando nos damos cuenta de que no se ve como en el comercial y nos gustaría en realidad iniciar de nuevo, iniciar con un cambio. Y justamente nosotros vamos a poder encontrar esta voluntad de iniciar de nuevo, de cambiar nuestras vidas, es por medio del Evangelio. A pesar de que las personas hayan cometido bastantes fracasos, de que todos nosotros tenemos errores, problemas, malas decisiones que muchas veces nos persiguen y no nos deja cambiar, el Señor Jesús está buscando a las personas para que ellos puedan tener un cambio de verdad. Alexi, una de las cuestiones que siempre le suena mucho a las personas, le queda resonando en los oídos, es si las personas terriblemente malvadas pueden cambiar y pueden ser limpiadas de pecados, puede ser anulado su pasado. Y aquí es donde mucha gente, por ejemplo, nosotros en el caso de Venezuela, muchas veces pensamos que Dios puede perdonar a cualquier persona, pero menos a Maduro.
o a la gente del gobierno, a la gente que ha hecho mal en décadas anteriores, en tiempo anterior. Se vivió lo mismo con Hitler y con toda la gente que cometieron todas las cuestiones con los nazis, el holocausto. Y se piensa que el perdón es solamente como que para las personas buenas. Es como que, bueno, Dios perdona, pero no a todo el mundo. Es decir, Dios puede perdonar al ladrón, pero no al violador o no al asesino en serie. ¿Qué puedes decir tú? ¿Dios puede anular todo el pasado o de todo el mundo o simplemente de algunas personas? Bueno, lo mismo, Kevin, hay algo interesante, un versículo que nosotros podemos ver en la palabra, y en Colosenses capítulo 2, versículo 14, él dice que nos perdonó todos los pecados y que anuló todo récord de deuda o toda la deuda que nosotros debíamos pagar. Lo que tú comentas acerca de aquellas personas malvadas, bueno, en el caso de Venezuela, Maduro, todo lo que ha hecho a ese país, o Hitler, todo lo que hizo a los judíos, sabemos que son personas que no merecen nuestro perdón como humanos, o que el humano jamás lo perdonaría. Pero es interesante dónde puede cubrir este cambio cuando Dios dice que Él pagó. Es decir, que una de las cosas que más frena a las personas para cambiar es su pasado. Es el pasado que los persigue, que los atormenta. Pero cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo algo muy interesante y Él dijo, todo se ha cumplido, todo está pago. Y eso quiere decir que la deuda está paga, que tu pasado el Señor Jesús lo puede borrar y Él te permite hacer algo bastante interesante con tu vida. Y te pongo el ejemplo de que tú agarres una pizarra y comiences a dibujar y no te guste el dibujo, lo borras para comenzar de nuevo. De la misma manera, el Señor nos permite por medio del Evangelio poder hacer una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Ahora, Kevin, sé que no lo has preguntado, pero quizás algunos de los que no son cristianos o de los oyentes, ¿qué es el Evangelio? ¿Cierto? Es interesante saber que una de las cosas que más nos va a ayudar a cambiar a nosotros es el Evangelio. Y el Evangelio, Déjame hacerme pausa ahí porque sí, ciertamente iba a tocar ese tema ya que ayer Israel, precisamente Israel Morales y Juan hablaban sobre este tema, sobre qué es el Evangelio y realmente hay mucha ignorancia en cuanto a lo que es el Evangelio. Hay mucha ignorancia. Algunas personas te le preguntan qué es el Evangelio y te dicen es toda la Biblia, o el Evangelio o te dan un adjetivo, el Evangelio es bonito, en lugar de darte una definición. Entonces sí sería bueno que aclararas, porque si el tema se trata de cómo el Evangelio puede transformar mi vida, puede cambiar mi vida, es importante también que sepamos qué es el Evangelio. bueno, es cierto todo lo que acabas de decir, Kevin. El tema de hoy justamente es el Evangelio en realidad puede cambiarme. Y el Evangelio es la pasión de Cristo. Muchas personas dicen que el Evangelio es toda la palabra de Dios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el Evangelio en 1 capítulo 15, versículo 1 lo resume bastante específico como la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero esto no simplemente es nombrarte, Kevin, decir, bueno, el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, sino que es algo más grande. Es algo donde el mundo se encontraba perdido, donde el mundo estaba sumergido en el pecado y por eso Dios mandó a Cristo Jesús, porque el mundo estaba lleno de pecado y entonces Dios clavó los pecados de la humanidad en la cruz por medio del derramamiento de la sangre de Jesús. Ahí permite ahora a todos que si obedecen el Evangelio, que si lo hacen de una forma espiritual también ellos de poder llegar a Jesús, escuchar el Evangelio. Sabemos que en Marcos 16, capítulo 15, versículo 15 al 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y todo el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es decir, esto que hizo Jesús, crucificarse, morir y luego resucitar, las personas también deben buscar hacer lo mismo por medio de obedecer el Evangelio de una manera espiritual, bautizarse y luego resurgir nuevamente. Interesante, Kevin, antes de que continúe, en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto,
ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. No hay un pasado que nos pueda atormentar por medio del Evangelio. Y eso es el Evangelio. Sí, espero que podamos entender cómo esta fuerza transformadora que dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es un poder que puede cambiar vidas, es un poder que transforma para todo el mundo. Es interesante porque hablaste de obedecer el Evangelio y en Romanos capítulo 6, de manera alegórica, de manera metafórica, se nos ilustra cómo se obedece el Evangelio, ingresando al agua, siendo sepultado y resucitando. Y ciertamente cada vez que leemos el libro de los Hechos, vemos a Pedro predicando en Hechos 2, Hechos 3, en Hechos 5, luego vemos a Pablo desde Hechos 13 en adelante predicando, y de manera distinta siempre había un factor común en todas las predicaciones, y era la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Este era el mensaje. Hoy en día hablamos de los oradores motivacionales y te das cuenta que por lo general comienzan a predicar sus vidas, comienzan a predicar ámate a ti mismo, mucho humanismo también, comienzan a animar a las personas, que por un lado está bien, pero por otro lado quitan el enfoque del evangelio, que no es el egocentrismo, sino el teocentrismo. Centrarnos en el Señor, de eso se trata el evangelio, imitarlo a Él. Entonces, mi pregunta ahora, hace unos días conversaba con un amigo llamado Esteban de allá de Bogotá. Él hace poco se bautizó, pero sigue teniendo luchas, sigue teniendo dificultades en su vida, sigue teniendo a veces estos problemas, tendencia suicida. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que quieren cambiar, pero hay algo que los está atajando todavía? Te refieres a muchas veces los problemas, ¿no? Bueno, yo creo que de verdad todas las personas tienen problemas en este mundo, ¿no? Si no tuviéramos problemas, yo creo que estaríamos muertos, no tendríamos pulso. Porque en esta vida, tanto tú como yo, como todos los que nos están viendo, creo que nadie se escapa de las dificultades o de los problemas. Y especialmente cuando obedecemos a Cristo, en muchas ocasiones vienen más problemas porque vienen las pruebas y vienen las dificultades, y el pasado siempre quiere estar ahí atormentándonos y no nos deja cambiar en muchas circunstancias de nuestra vida. Una vez una persona dijo: estoy cansado de estar siempre cansado y enfermo. Y es porque, ¿cómo nos damos cuenta de que nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas con los problemas? Porque estamos cansados, porque ya no podemos más. Ahora, la diferencia es que una de las maneras también por la cual el Evangelio puede cambiar nuestra vida es para que nosotros también dejemos los problemas, las cargas y todo lo que pasa en nuestra vida en las manos de Dios, para que nuestra carga pueda ser un poco más ligera y para que nosotros de verdad podamos cambiar, Kevin, porque si nosotros seguimos luchando contra la marea, siempre vamos a estar cansados. Y uno de los puntos especialmente es, sobre todo en las parejas, por lo general la esposa quiere que su esposo cambie y no tiene éxito. Y viceversa, o queremos que nuestra madre, nuestro padre cambie y no tenemos éxito, porque con nuestras propias fuerzas no podríamos lograr un cambio en ellos. Nosotros no somos ni Dios para hacerlos cambiar a ellos de repente. Es por eso que es interesante que solo el Evangelio de verdad puede cambiar a una persona, más nada. Sí hay muchos libros de autoayuda, oradores motivacionales que pueden ayudar a las personas a tener un enfoque diferente de la vida, pero el Evangelio de verdad te confronta y puede cambiar lo que en realidad Dios quiere que tú y que nosotros seamos. Alexis, pero una de las cosas que normalmente uno ve, la gente piensa o espera que el cambio sea así, de un día para otro, pero vemos que a veces duran mucho esos cambios, duran mucho, y lo podemos llamar como procesos. ¿Cómo explicas tú estos procesos de Dios, en que hay personas que pueden cambiar de un día para otro, ciertamente, pero hay personas que tardan años en un cambio constante? ¿Cómo puedes hablarnos de estos procesos que utiliza Dios? Bueno, creo que Dios utiliza muchos procesos, ¿no?
es cierto que muchos de nosotros quisiéramos que el cambio sea así, de la noche a la mañana, o que las metas que nosotros siempre nos proponemos, tener un mejor cuerpo, una mejor alimentación, ser más estudioso, todo eso sea así de la noche a la mañana. Y para las personas que quieren ser un gran futbolista, tienen que cambiar todo su estilo de vida y siempre hay procesos en medio de ello, siempre nos encontramos en un proceso y Dios utiliza procesos y Él lo explica en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ya ha pasado y ha llegado lo nuevo. El primer proceso que el Evangelio de verdad puede cambiar nuestra vida es cuando tú, querido amigo, que nos estás escuchando, o nosotros que hemos escuchado el Evangelio, el primer proceso y donde inicia todo, que es el inicio de toda una vida de transformación, Kevin, porque muchas veces podemos cambiar repentinamente y drásticamente. Hay muchas personas que han conocido el Evangelio, dejan de tomar, de fornicar, de andar en fiestas, de andar por ahí en las calles, muchas veces ebrios, cambian. Pero aún así el proceso también es algo de toda la vida. Y lo primero cuando llegamos al Evangelio es que Dios ha hecho una nueva criatura, una nueva persona. Él nos da la oportunidad de vivir nuevas vidas. Porque Él te dice, tu pasado déjalo atrás y las cosas ahora que yo voy a hacer contigo van a ser nuevas. Tú vas a ser una nueva persona, tú vas a ser un nuevo Kevin, yo voy a ser un nuevo Alexis y Él nos da esta bendición de verdad de cambiar. Yo creo que nadie en el mundo nos da esta bendición de decirte, Kevin, todo tu pasado y todo lo que hiciste por allá donde estabas y lo que hacías malo, yo lo voy a borrar, yo no me voy a acordar de eso y ahora tú vas a ser un nuevo Kevin. Yo creo que nada en el mundo nos confronta de esa manera, ni nos dice que seremos nuevas personas si no es por medio de obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. Y este proceso muchas veces es algo complicado. Desechar el pasado, luchar con nuestras viejas mañas, pero poco a poco el Señor está tratando de moldearnos a su imagen y semejanza, de quebrar ese molde pasado y hacer un molde nuevo. Y otra de las cosas, especialmente, quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 2, por favor, dice, el versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Algo también bastante impactante del Evangelio es que el Evangelio es capaz de mover toda tu mente y tu vieja manera de vivir para darte un panorama nuevo, una nueva persona y un cambio de mente para que tú puedas conocer más acerca de Cristo. Y como dice el versículo, esto es lo bueno y lo agradable para Dios. No nos dejemos llevar por lo que hay en este mundo, por a veces el emocionalismo de las motivaciones. A veces las personas quieren simplemente escuchar lo que ellos necesitan escuchar y puede ser que cambien, pero el Evangelio confronta en realidad quiénes somos y esto nos lleva a un cambio más radical. Porque, por ejemplo, Kevin, yo te digo a ti, Kevin, tú sabes que vas a ser, Dios te va a bendecir y vas a tener una casa, un carro y todo. ¿Te gustaría escuchar eso, verdad? Amén. Pero entonces, Kevin, tienes que hacer las cosas bien. Tienes que dejar de mentir o de hacer cosas malas. Ya eso no te gustaría, ¿verdad? Entonces, las personas por lo general queremos escuchar las bendiciones, queremos escuchar lo que nuestros oídos simplemente le apetecen. Y es lo que hacen la mayoría del movimiento de oradores motivacionales. Te dicen, tú puedes, tú tienes las fuerzas, cuando en realidad las fuerzas para cambiarnos están en Dios.
Y cuando en realidad el Evangelio nos confronta, saca nuestro pasado, nuestros pecados y nos permite rendirnos ante Dios y que Él sea quien nos perdone. Y ahí cuando somos confrontados ante la verdad del Evangelio, en este proceso es cuando viene un cambio de verdad. Un cambio donde yo entiendo de que lo hice mal, pero ahora lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mejor. Amén. Eso me recuerda mucho a un hermano en Venezuela, llamado Pedro Herrera, de Zulia. Él hablaba mucho del Evangelio como dinamita, dunamis. Decía, el Evangelio es dinamita pura, esta palabra en griego, dunamis, la misma que de donde procede esta palabra dínamo, y donde proviene la palabra dinamita, y hablaba de que el poder que tiene el Evangelio para transformar, así como la dinamita en su momento se utilizaba como explosivo y podía transformar un área, en este caso destruirla, la diferencia es que el Evangelio construye nuevas vidas y mejores vidas. Ahora, Alexis, una pregunta volviendo al principio, ¿crees que este cambio que produce el Evangelio sea un cambio real y, como te decía, no sea algo pragmático, no sea algo, o sea, que las personas lo vean solo porque funciona? Bueno, el Señor era borracho, ahora que es cristiano ya no es borracho, entonces está chévere los evangélicos que hagan su cuestión allí, pero mucha gente lo ve solo por eso, no como que realmente el Evangelio pueda cambiar a las personas. ¿Tú crees que el Evangelio tiene el poder realmente para cambiar las vidas de las personas? Bueno, Kevin, me gustaría que nos acompañaran justamente a Hechos 2:37, Hechos capítulo 2:37. Especialmente me encanta cómo lo dice la versión NTV. Hechos capítulo 2, versículo 37. Es interesante porque en esta versión me gusta la manera en que utilizan, que dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y en Hechos capítulo 2 sabemos que Pedro se levantó y Pedro estaba predicando ¿qué? El Evangelio. Y él estaba confrontando a toda una nación que había crucificado al Señor Jesucristo, que no creía en el Mesías, y él confrontó, tuvo el valor de predicar el Evangelio ante una nación que conocía lo que había hecho y le dijo, ustedes crucificaron al Mesías, al que era el Cristo verdadero, y ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y luego de él dar este potente mensaje, que yo sé que llegó al corazón de ellos, como lo dice el versículo claramente, Pedro, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Estas palabras que Pedro estaba predicando, el Evangelio. Por eso, recuerdo que una vez un hermano decía que es muy difícil que alguien quien sea confrontado por el Evangelio y entienda de verdad el Evangelio, no cambie su vida. Porque Pedro aproximadamente 3,000 personas, ¿cierto? Estaba hablando. Y se dice que él predicó y la palabra de él, que es la misma palabra del Evangelio, traspasó y los permitió que ellos accionaran para decir, ajá, Pedro, pero ¿qué debemos hacer? Y sabemos ahí donde viene el famoso versículo, arrepentíos y bautícense para el perdón de su pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el Señor justamente por medio de Pedro estaba usando para llevar el mensaje del Evangelio a todos los que estaban escuchando en ese momento, y ellos sí querían accionar. Y ese día, Kevin, sabemos que 3,000 personas fueron confrontadas ante el mensaje del Evangelio y cambiaron sus vidas, porque vemos el gran crecimiento de la iglesia. Ahora, algo interesante es quién está predicando. Pedro. Y Pedro, sabemos un poco de la vida, quizás muchos hemos estudiado acerca de Pedro. La primera vez que Pedro vio a Jesús, Jesús le dijo, te haré pescador de hombres. Y sí me siguen. Y Pedro fue y lo siguió, pero en el camino sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Tenía un carácter bastante temperamental, un carácter bastante impulsivo. Y Pedro
sabemos que él le dijo, Señor, yo hasta el fin del mundo estaré contigo. Y el Señor le dijo, Pedro, no digas mucho eso, porque sabes que hoy cuando cante el gallo tú me negarás 3 veces. Incluso le cortó la oreja al siervo, a Malco, para que no se llevaran al Señor Jesús. Pero ahora vemos a un Pedro totalmente transformado en Hechos 2, y sin contar cuando escribe sus cartas, cuando él dice, esperemos en las tribulaciones, seamos como Cristo. Pedro tuvo un cambio radical en su vida, donde él fue confrontado por el mensaje del Evangelio, y él poco a poco su carácter se fue amoldando a como Cristo quería que él fuera, y llegó a ser un gran líder dentro de la iglesia. Otro ejemplo que podemos ver nosotros, Kevin, incluso David, por medio de la palabra del Señor. David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, pero David, sabemos en la historia un poco, en Samuel, donde nos dice que él fue capaz de llevar al esposo de Betsabé a la guerra para que éste muriera y así casarse con Betsabé, y tuvo consecuencias, donde el hijo que tuvo por medio de este acto murió. Y aún así él en el Salmo 51 se expresa hermosamente, donde se compunge de verdad por medio de la palabra y de la ley del Señor, y dice, Señor, levanta estos huesos caídos. Y aún Pablo lo menciona, que fue llamado como un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y ahora, Kevin, que mencioné a Pablo, ¿quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Pablo había crecido en un contexto donde fue criado en toda la ley, era fariseo y era bastante celoso en cuanto a la ley judía. ¿Qué hizo Pablo cuando el movimiento del cristianismo comenzó a esparcirse y comenzaron a predicar acerca de Jesús? Pablo comenzó a ir a las casas, a perseguir a los cristianos, pero en un punto de su vida él fue también confrontado por el mismo Señor Jesús, y cuando camino a Damasco le dice, ¿por qué me persigues? Yo creo que esas palabras cambiaron por completo la mentalidad de Pablo, y lo insólito es que después de ser perseguidor de la iglesia, comenzaron a perseguirlo a él por andar predicando el evangelio, y tuvo un cambio bastante real y notorio para nosotros. Incluso escribió 13 cartas que tenemos actualmente en la Biblia. Entonces yo creo que estos cambios de verdad son reales para las personas que sí entienden la grandeza y el poder transformador que el evangelio tiene para la vida de las personas. Estos cambios, sé que para muchos no son de la noche a la mañana, pero constantemente las personas, cuando entienden el vivir en el evangelio, transforman su vida diariamente. Amén, Alexis. Es difícil negar de verdad el poder que tiene el evangelio para transformar vidas. La mayoría de los que hemos llegado a los caminos del Señor tenemos vidas transformadas, hemos venido de hogares quizás rotos, hemos venido de relaciones rotas, y el Señor ha enmendado eso que había en nuestras vidas, y hay que comprender que esta oportunidad no es solamente para los buenos, como decía Jesús dijo, yo no vine a buscar justos, vine a buscar a pecadores al arrepentimiento, vine a invitar a los pecadores a que se arrepientan. Si Cristo hubiese venido por justo, realmente en vano habría venido, porque si se podían salvar por la ley, o si no podemos salvar por la ley, en vano vino Cristo. Y hay que comprender esa naturaleza de que Cristo vino a salvar, y que el evangelio tiene el poder para transformar vidas. Al principio hablé un poco de lo que fue esta cuestión de los nazis, del holocausto, y muchas de las cuestiones que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial, distintos pensadores, ya más adelante en nuestros lives acá en Facebook vamos a estar hablando de ellos, pero lo que fue Mao Zedong, Marx, Engels, Nietzsche, Freud y específicamente Hitler tenían una cosmovisión antropocéntrica y racial. O sea, ellos venían del siglo XIX, un pensamiento que había dejado a Dios por fuera, los pensamientos de Nietzsche, los pensamientos de Marx, de Engels, sacaban a Dios de la ecuación, y como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe,
todo es posible, todo es permitido. Y este fue el conocimiento que tuvieron las personas, en específico los alemanes. A los alemanes le hicieron lo que nosotros llamamos un lavado de cerebro. O sea, desde las campañas de Hitler comenzaron a enseñarle que la raza aria era la raza superior. Si Dios no existe, pues la moralidad tampoco existe, así que asesinar a judíos porque sí, o eliminar a los negros porque sí, o eliminar a los gitanos porque sí, era algo que realmente no iba en contra de una moralidad objetiva, porque la moralidad no era objetiva para ellos. Y así fue como muchos, lamentablemente, de los comandantes, de los tenientes y de las personas que estaban a cargo de los ejércitos alemanes cometieron los genocidios que cometieron. Sin embargo, me gustaría leerte esto sobre cómo el Evangelio puede transformar vidas, porque no sé si ya escuchaste hablar alguna vez de Wilhelm Keitel. Era el segundo al mando de Hitler. Es decir, si Hitler moría, pues el segundo en cuanto a las tropas era él. Cuando los aliados ganan la guerra y lo tienen a todos ellos como prisioneros de guerra, digamos a todos estos comandantes, todas estas personas son enjuiciadas por crímenes de lesa humanidad, lo que equivale a la pena de muerte. Así que la mayoría de ellos estaban condenados a la muerte. Y como te dije, muchos de ellos eran ateos. O sea, se les había enseñado esta cosmovisión de que no había absolutos morales, así que lo que estaban haciendo estaba bien. Así que en 1946 Keitel fue ejecutado. Sin embargo, antes el capitán Henry Garrett, capellán de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América y ministro luterano, hablaba en alemán con fluidez e ingresó a la celda de Keitel y le ofreció orar por él. Él visitaba a Keitel con frecuencia y se había desarrollado una conexión especial entre los dos. Los dos hombres se arrodillaron, y en este caso el ministro capellán estadounidense oró en alemán, y de repente fue como si Keitel se hubiese dado cuenta de que realmente estaba a punto de morir. Tembló y lloró desconsoladamente al mismo tiempo que respiraba con dificultad. Junto antes de que le colgaran, Keitel recibió la comunión que se la sirvió el propio ministro, como lo recordó más tarde el capellán. Con voz temblorosa le confesó: me has ayudado más de lo que imaginas, que Cristo mi Salvador me acompañe todo el camino. Lo necesitaré mucho. Imagínate este hombre, los genocidios tan atroces que cometió, y en este momento ha sido transformada su vida por Cristo. Claro, iba a morir allí, pero con la esperanza de una resurrección, con la esperanza de que Cristo podía limpiar sus pecados. Muchos de ellos cometieron estas atrocidades precisamente por una cosmovisión que dejaba fuera a Dios. Y vemos cómo Dios puede transformar vida incluso del ser que podamos decir más abominable de esta tierra. Las personas detestaban a Pablo en tiempo de Cristo. Cuando Dios le dice a Ananías: ve que este me es útil, ¿qué le dijo a Ananías? Pero Señor, si este viene persiguiendo a los cristianos, le dice: este me va a ser útil. O sea, el Señor no estaba interesado en el pecado de la persona, porque podía limpiar todo pecado. E incluso no le interesan las culturas de las personas. Así que ahora mi pregunta va de acuerdo a esto. ¿Tú crees que Dios también puede transformar las culturas? O sea, que Dios es contracultural, o que el Evangelio puede transformar incluso el medio cultural en el que vives. Bueno, de verdad no había escuchado esa historia, Kevin, y creo que me impactó bastante, ¿no? Es impresionante darnos cuenta cada día de cómo Dios puede transformar por medio del Evangelio a las personas que ni siquiera nosotros imaginamos. Y sí, el que estemos aquí es un hecho de que Dios trasciende en las culturas. El Evangelio llegó aquí donde estamos nosotros, a Latinoamérica, también se esparció por todo lo que fue Asia, Asia Menor, por todas las partes de Europa. Y esa era la idea de él, que el Evangelio llegara hasta los confines del mundo sin importar las culturas. El Evangelio actualmente aquí en Ecuador también ha llegado a culturas indígenas, hasta en la misma África, diferentes etnias. Pero es interesante también nosotros ir por medio del ejemplo bíblico y darnos cuenta de un acontecimiento que sucedió en Hechos capítulo 19, el versículo 23 al 27. Dice justamente: por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos.
y los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirle que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Sabemos que, por ejemplo, en el contexto aquí de Demetrio, él estaba preocupado porque él se estaba dando cuenta del alcance que tenía el evangelio, de que el evangelio en Éfeso estaba transformando a muchas personas, y se preocupó porque imagínate, Kevin, el negocio de él era vivir de falsos dioses, de hacer pequeñas miniaturas del templo de la diosa Diana, de hacer pequeños supuestos dioses. Y al darse cuenta de que a las personas le estaba cambiando la mentalidad, comenzó a preocuparse. Incluso sabemos que se esparció bastante el evangelio por toda esa zona de Éfeso. Y el problema más grande y la duda de él es que el templo donde la mayoría de gente iba a conocer, el templo, una cultura pagana, iba a quedar desprestigiado. Y la supuesta diosa Diana, la gente iba a saber que era falsa. Entonces nosotros vemos un ejemplo bíblico donde nos muestra el alcance que tenía el evangelio, que el evangelio era tan impresionante que podía impactar las culturas, cambiar las mentalidades de las personas, para que incluso las personas se dieran cuenta de que ellos estaban adorando a un Dios falso, que un Dios no puede estar hecho de arcilla, de manos de hombre, mucho menos, ni tener un templo, sino que Dios era más grande, que los veía a todos y que podía habitar en ellos mismos. Y ese fue el impacto del evangelio, es lo que vemos en Hechos Dios, que tenemos el Dios que creó el cielo, el Dios que creó todo lo que nosotros vemos, y ese mismo Dios nos dice que si nosotros obedecemos su evangelio, lo que hizo su Hijo, Él nos promete habitar en nosotros. Imagínate eso, Él nos promete estar en nosotros y cambiarnos diariamente. Así que yo creo que esto es un gran poder, que para la persona que lo entiende y se da cuenta, dice: wow, yo quiero que Dios esté en mí y que me cambie cada día. Y este mensaje trasciende todas las culturas y es para todas las culturas, y no tenemos que adornarlo. Pablo no lo adornaba con diferentes palabras, sino que esto era lo que creía Demetrio. No, las palabras de él están cambiando, pero Pablo, que predicaba el evangelio, como decimos en nuestra tierra, claro y raspado, el mismo, ese evangelio que puede confrontar las vidas de las personas y llegar a que ellos hagan un cambio verdadero. Amén. Y ciertamente ahí en Gálatas, no recuerdo bien, dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay mujer ni hombre, porque todos somos uno en Cristo Jesús, todos somos iguales ante sus ojos, porque Él murió por cada uno de nosotros y está en nosotros aceptar su mensaje. Y eso es parte del cambio cultural que muchas veces la gente no piensa o no comprende, que nuestra cultura occidental, nuestros valores morales, vienen de ese cambio que hubo por el medio del evangelio. Antes había esta separación. La gente piensa que el racismo es algo nuevo y el racismo viene desde allá. Los judíos decían judíos y gentiles. Gentil todo aquel que no es judío, y era prácticamente una cuestión de insulto, de separación, mientras que los griegos, que decían los griegos y los bárbaros. Y la palabra bárbaro viene del griego bárbaro, o sea, ellos decían que no sabían hablar, porque como no entendían a los bárbaros, entonces era como un nombre denigrante. De la misma manera, la tez, el color de la piel, el rulo en los cabellos, todo esto eran cosas para denigrar a las personas. No había había demasiada diferencia, mejor dicho, entre pobres y ricos. O sea, los ricos eran una clase y los pobres básicamente eran nada. Esclavos y libres, los esclavos no valían. Sócrates,
Platón, Aristóteles, todos decían que los esclavos eran instrumentos no humanos, herramientas no humanas, era una barrera de separación que había hombres y mujeres. Platón o Sócrates, no recuerdo exactamente, decía, la mejor mujer que uno puede tener es la que no habla. O sea, así de denigrada está la mujer. Y las palabras de Pablo es, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es derribar las barreras culturales, derribar las barreras. Y es tan importante, yo hace días reflexionaba de cómo debió de ser duro para los cristianos que eran esclavos. Un esclavo o una esclava eran obligados incluso a ser explotados sexualmente por sus amos. Y es por eso que Pablo directamente nos va y abole la esclavitud, pero le explica, por ejemplo, a Filemón que su esclavo, en este caso Onésimo, era su hermano y debía amarlo como su hermano. Y a Onésimo le manda a obedecerlo como a Dios mismo. Entonces vemos cómo estas cosas fueron cambiando y estos movimientos abolicionistas nacen del mismo cristianismo, cómo se atacó directamente esta cuestión cultural que volvió posteriormente, pero por el racismo propuesto por los mismos ateos, cuando se comenzó a hablar de distintas razas superiores e inferiores, entonces vamos a subyugar las razas inferiores, pero el cristianismo propuso una cuestión de unión y, como tú decías, derribó todas las barreras de cultura y aún hoy en día sigue derribando barreras de cultura. El cristianismo ha llegado a cada rincón del mundo y las personas han creído, incluso en países como China, Japón, Corea del Sur, cómo fue transformado ese país y qué fue lo que hizo, arrepentirse y buscar de Dios. Entonces vemos que Dios o su evangelio puede traspasar todas las barreras. Ahora, una última pregunta, y los que estén por Zoom, que quieran realizar preguntas, por favor vayan escribiéndola. Tenemos aproximadamente 2 minutos de retraso con respecto a la transmisión, así que cuando escuchen esto, vayan escribiéndola de una vez para que podamos leerlos. Hay ciertas sectas, algunos realmente no creen tanto en los seres espirituales, pero como es por ejemplo el satanismo. ¿Crees que el Señor pueda rescatar incluso a una persona que venga de una secta satánica? A veces difícil creer de que este tipo de personas que le rinden culto a Satanás pudieran llegar a rendirle culto a Dios. Pero creo que nada es imposible, igualmente que ateos. Bueno, tenemos el caso del famoso ateo periodista Lee Strobel, que ahora tenemos bastantes libros de él, un ateo que llegó a convertirse al cristianismo. Y justo preparando esta intervención, me salió en el Facebook un artículo de Mundo Cristiano donde un satanista se había convertido al cristianismo. Y él explica, se llamaba Carl, no recuerdo su apellido, pero él explica que durante los 5 años de sus 5 años de vida, él estaba siempre escapando de Dios. Comenzó a tener muchos problemas y siempre culpaba a Dios. Cuando creció seguía siendo ateo y luego duró 5 años siendo satanista. Y él en toda su vida culpaba a Dios, comenzó a consumir metanfetamina y se daba cuenta de que a pesar de que él seguía que se iba en contra de Dios y se iba hacia esta secta satánica, él iba a encontrar todo lo que siempre buscaba. Pero lo interesante de todo este tipo de personas, Kevin, es que estas personas siempre tienen un vacío. Y ese vacío, él dice que durante toda su vida sintió un vacío. Una vez un amigo de él que se encontró en la calle le dijo, te espero en la iglesia. Y él le dijo, primero muerto antes de ir a la iglesia. Y comenzó en su mente como a revolverse muchas cosas y fue a la iglesia. Y cuando escuchó el mensaje que estaba predicando en ese momento su amigo, no había escuchado el evangelio, pero él le habló posteriormente. ¿Qué hizo este que rendía culto a lo que era la secta satánica? Corrió con toda su fuerza al bautisterio y pidió ser bautizado. Porque yo creo que en algún punto de la vida de estas personas, a pesar de que han hecho todo, han probado todo, llega el momento en cuando Dios en su infinita gracia, en su infinito amor, en un diferente acontecimiento de su vida los llama. Y estas personas, su corazón se compunge y quieren escuchar el mensaje del evangelio. Entonces yo creo que
cualquier persona, la verdad, cultura, religión, secta hasta satánica, puede llegar al evangelio. Y Kevin, también para ya finalizar un poco esta intervención, hay algo también interesante, ¿no? Que hablamos de cambio, de transformar la vida, pero también a veces a nosotros que hemos obedecido el evangelio y los cristianos se nos olvidan estos cambios. Una vez un pastor estaba estudiando su maestría y tenía muchos compañeros cargados con tareas, con todo lo del doctorado, la maestría, donde él se preguntó por un momento y dijo, de verdad, todos los que están aquí son cristianos. ¿Y qué hizo él? Dividió a las personas en grupos de 3, para que todos ellos hablaran acerca del evangelio. Y se dio cuenta que muchos ni siquiera eran cristianos verdaderos, ni habían entendido el cambio que podía dar su vida por obedecer el evangelio. Incluso nosotros como cristianos, Dios nos manda a vivir en el evangelio diariamente, a creer en el evangelio, a transformar nuestras vidas, porque la transformación siempre, todos los días, es una oportunidad que Dios nos da para transformarnos, para cambiar realmente. Y una de las cosas por las que las personas en realidad no cambian o no cumplen sus mentes es porque todo lo postergan. Siempre dicen, mañana será el día para escuchar este mensaje, Kevin. Mañana o lo guardo ahí y luego lo escucho. Y es interesante un ejemplo para terminar en la Biblia, cuando el pueblo de Egipto estaba siendo atacada por las plagas, y cada una de estas plagas eran humillaciones para los dioses de Egipto. Y imagínate con la plaga de las ranas, tener por todos lados ranas, y seguro la esposa del faraón estaba un poco obstinada, y entonces cuando al fin Moisés va a ver si el faraón se rinde, él le dice, faraón, ¿cuándo quieres entonces que acabe con esta plaga? Y él le dice, está bien, acaba con esto, pero mañana. Y entonces esto mismo pasa. Imagínate tener una plaga y estar así con problemas, con carga y con situaciones, y donde tú quieres cambiar y dices, Señor, mañana cambio. Y es una de las razones por las que invito a todas las personas que están escuchando a que se dejen cambiar por el evangelio hoy. No posterguen, porque ese mañana se convierte en 2 semanas, luego en un mes y luego en nunca. Y nunca cambiamos ni damos un paso para ser mejores y para obedecer realmente y vivir según las pisadas de Cristo. Me recordaste a la parábola del rico insensato. Ahorita hablaré de ella. Gracias, Alexis. Recuerden, si hay alguna pregunta, colóquenla en el chat, si todo quedó claro. Continuamos. Hay algo interesante siempre, y es esto, lo que hemos estado hablando hoy. En resumen, vemos como el evangelio tiene poder. El evangelio puede cambiar vidas, y vimos cómo pudo cambiar la vida de Keitel. Si puede cambiar vidas como la de este señor, puede cambiar tu vida, puede cambiar cualquier vida. En la tesis hablé acerca de la homosexualidad y de ideología de género, que es un tema muy en boga hoy en día, y que muchas veces en la iglesia pensamos que ellos no tienen quizás, no pueden ser alcanzados por Cristo, y vemos que sí, no hay pecado tan grande como para que Cristo no pueda redimirlo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder y por el Espíritu Santo de nuestro Dios, por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí Pablo no está tratando de hacer una lista completa de todos los pecados, pero muestra cómo la iglesia de Corintios precisamente era una iglesia que venía de ser personas pecadoras. Dice, no se equivoquen. ¿Cómo se les va a ocurrir volver a lo que eran? Y aquí vemos el mundo transformado por Cristo. Cristo puede transformar vidas, puede transformar
personas, incluso la más podrida, como poníamos el ejemplo de Keitel y muchas personas más, y puede cambiar incluso las culturas. Hay muchas cosas que nuestra sociedad no comprende, no entiende, y es el hecho de la benevolencia como algo que procede del cristianismo. En la antigüedad, si muy probablemente cuando nació una niña, eran echadas a la basura. Hay una carta de un hombre que le dice a su mujer, está trabajando en Egipto, en Alejandría, y le escribe a su mujer que está embarazada y le dice que si es varón lo tenga, pero que si es niña la deje. Y eso era común en la antigüedad, era común en aquel entonces, y estas niñas que eran abandonadas muy probablemente morían, pero las que eran rescatadas no las rescataban por benevolencia, eran niñas que eran ofrecidas para la prostitución, eran niñas que eran colocadas y eran explotadas sexualmente. Entonces, vemos esto, los niños que tenían alguna deformidad, alguna discapacidad, también eran arrojados en Esparta, en Grecia, en Roma y en todas las distintas culturas antiguas. Vemos cómo los esclavos eran tenidos simplemente como una herramienta, los ponían a trabajar hasta morir y listo. El Coliseo de Rodas fue hecho con más de 70.000 judíos que fueron llevados por Tito. Y el punto era esclavizarlos hasta morir. Morían y ya, no valían nada. La vida de ellos era nada. Ellos podían matarlos, podían abusarlos sexualmente y no había una ley que lo impidiera. Y vemos cómo nuestra cultura ha cambiado precisamente por los derechos, como decía la semana pasada que hablamos de la Constitución de la Independencia de Estados Unidos. Hemos sido creados iguales, y esto está en Hechos 17, que de un mismo linaje nos creó a todos. Entonces, en el ateísmo se habla de que hay razas inferiores, que las personas con discapacidades mentales deben ser eliminadas, o sea, la euganasia, solamente dejar los genes fuertes, y por eso como que en países como en Canadá actualmente no nacen niños con síndrome de Down, porque inmediatamente los ven en un eco y los abortan. Incluso a las niñas, si ya saben que es niña, entonces el mundo está actualmente en retroceso, volviendo a lo que fue en el pasado. Actualmente hay aproximadamente 45 millones de esclavos en el mundo. Vemos un mundo en retroceso. ¿Por qué? Porque está apartándose de Dios. Y vemos cómo el Evangelio es la solución. El Evangelio es la dinamita, el poder que puede transformar vidas y que se nos ha ofrecido a todos gratuitamente. Y no hay excepción. No hay ni a judíos, ni a griegos, ni a esclavos, ni a libre, ni a mujer, ni a hombre del país que sea, ecuatoriano, venezolano, colombiano, peruano, chino, costarricense, de donde sea. No hay absolutamente ninguna restricción regional, ninguna restricción étnica, ninguna restricción. El Señor se lo ha ofrecido a todos y la invitación nuevamente es que comprendan esto. Si usted quiere transformar su vida y siente que el pecado que arropa es muy grande, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Y recordemos que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. No habiendo ninguna otra pregunta, Alexis, si nos puedes pedir en una oración. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos los que están aquí. Recuerden, estaremos los viernes siempre a las 6 y serán bienvenidas sus preguntas. Inviten a todas las personas que quieran para escuchar un poco de la palabra de Dios y estos temas que estaremos tratando. Acompáñennos en oración. Amado Señor, te agradecemos por este espacio que nos has regalado. Te damos gracias por tu bondad, por todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Te damos gracias por sus vidas y pedimos que nos ayudes a predicar diariamente de tu mensaje del Evangelio para que pueda tener un gran alcance y que las personas siempre puedan escuchar de ti, de tu palabra y puedan transformar su vida y ser lo que tú siempre has querido que el mundo sea. Te agradecemos por este momento, te damos gracias por la tecnología y porque nos permites poder hacer esto. Bendice siempre nuestras vidas y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sean bendecidos todos.